respectivos salones. Por favor, en su Biblia, pues ya deben de estar ahí, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, capítulo 1, lo acabamos de leer, anticipando precisamente a la enseñanza de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Bien, pues hoy es domingo 25 de septiembre de 2022 y estaremos cubriendo el primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 2, versículo 11 en su primera parte. Y he titulado este mensaje de la angustia al gozo, de la angustia al gozo. Oremos, Padre, nuevamente nos encomendamos a tu gracia, para que conforme a ella, Señor, tú nos ayudes, no solamente a mí a transmitir este mensaje fielmente, sino a cada uno de los oyentes a recibirlo como palabra tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros por tu poder, Señor, y conforme a tus propósitos divinos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los albañiles. Si tú no haces la obra, Señor, en vano, yo presento este mensaje y los aquí presentes lo reciben. Haz tu obra, Señor, poderosa. Prospera tu palabra conforme a tus propósitos y tu poder en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como ya vimos hace 2 semanas en la introducción, el libro de Samuel relata la transición del período de los jueces al período de los reyes, y al hacerlo muestra la providencia de Dios en el cumplimiento de sus planes y propósitos en la historia de la redención. El libro lleva el nombre de su personaje principal, que es Samuel, profeta, juez y sacerdote, quien juega un papel muy importante en esta transición, siendo un hombre que nació y creció bajo circunstancias especiales y cuya vida reflejó el verdadero temor de Dios. El Señor lo escogió y preparó para ser el instrumento por medio del cual iniciaría la era de los reyes de Israel, por medio de quienes vendría el Rey de Reyes. Pero más allá de Samuel, y como sucede en toda la Biblia, vemos a Dios operando su plan de redención. Él es el verdadero protagonista de esta historia y de toda la historia de la humanidad. El primer capítulo del libro narra las circunstancias bajo las cuales nació Samuel y su consagración al servicio de Dios desde su infancia. Trata acerca de una mujer estéril y amargada, que por la gracia de Dios se convierte en una mujer fructífera y gozosa. Pero el relato de Ana es parte de una historia más grande, en la que vemos a Dios dando vida donde no la hay, produciendo esperanza donde antes solo había caos, preparando así el terreno para la venida del gran Rey y Señor Jesucristo.
A través de este relato veremos actuar a Dios conforme a su soberanía y su poder, llevando a cabo sus planes y propósitos de tal manera que sea manifiesto que Él es quien está entretejiendo la trama de la redención de la humanidad prometida en Cristo. Se trata pues de la provisión de Dios de un Salvador. Yo espero que a través de esta historia podamos apreciar cada vez más el hecho de que Dios está en control de todas las cosas, incrementando así nuestra fe y confianza en Él, y podamos también acudir a Él en cualquier circunstancia, descansando en su gran poder, sabiduría, gracia y amor. La historia del nacimiento de Samuel está estructurada en forma de quiasmo, es decir, de manera cruzada como una letra X, donde el primer y el último evento, capítulo 1, versículo 1 y capítulo 2, capítulo 2, versículo 11, ¿sí? Son paralelos. La primera sección, la última sección son paralelos. El segundo y el penúltimo, la segunda sección y la penúltima también son paralelos, formando como una especie de sándwich. ¿Okay? Y así sucesivamente hasta llegar al jamón, a la parte central del pasaje, que en este caso es el nacimiento de Samuel. Así está estructurado y procuraremos verlo de esa manera. Lo veremos bajo 7 encabezados, cuya parte central, como ya les dije, es el nacimiento de Samuel. Veremos el conflicto de Ana, el clamor, el consuelo, el cumplimiento, la consagración, el cántico y la conclusión. 7 secciones que estaremos revisando. Veamos en primer lugar el conflicto, versículos 1 al 8. Dice ahí, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Los detalles que ofrece acerca de Elcana indican que era un levita devoto que seguía la tradición de ir al menos una vez cada año a Silo. Los hombres de cada familia, los jefes de familia, tenían que ir por lo menos 3 veces a las celebraciones religiosas. En ese entonces, el centro de adoración estaba en Silo, o Silo, como dicen otras versiones. Como buen jefe de familia, Elcana llevaba consigo a toda la familia para inculcar en ellos la adoración a Dios. Como aquí muchos traen a sus niños para inculcar la adoración de Dios, para conocer a Dios. Y es una bendición verlos en la oración o escucharlos en la oración, desde la oración, ya ellos leyendo un pasaje, inclusive orando o repitiendo lo que su padre está diciendo, ¿no? Es realmente algo precioso verlo. Que por cierto, les recuerdo que la reunión empieza a las 10 con oración, porque de repente como que se les tiende a olvidar. Bueno, pero en vez de ser
un viaje especial en el que toda la familia se gozara en la ceremonia y fiesta religiosa más importante del año, varios problemas florecían. A pesar de ser un hombre devoto, Elcana era polígamo, es decir, tenía más de una esposa, como acabamos de ver en el pasaje. Menciona que tenía dos, Ana y Penina. Y aunque era algo muy común en ese entonces, no quiere decir que Dios aprobara la poligamia. Nunca fue así. Mas al principio no fue así, dijo el Señor Jesucristo. Así que los problemas no se dejaron esperar. Imaginen a un hombre con dos esposas. ¿Sí? Me voy a reservar el comentario. Ya sé lo que están pensando, ¿verdad? Pero bueno, no es mi caso. Imaginen una de ellas, Ana, su favorita pero incapaz de darle hijos, y la otra Penina, sabiéndose no tan apreciada, pero muy fértil, muy productiva. Penina no se contentaba con la bendición de su fertilidad, sino que consumida por los celos y el deseo de tener la atención de su marido, se volvió altiva e insolente con su rival. Y así lo menciona el pasaje, su rival, irritándola y entristeciéndola. Por su parte, Ana no podía soportar la aflicción de su esterilidad, así que se volvió amargada. Y para Elcana era difícil mantener la paz y armonía entre ambas. Tengamos en cuenta que en aquella cultura el no tener hijos era casi como una señal de desaprobación divina. No que lo fuera, pero era casi como una maldición. Además, ante la espera del rey prometido, todos se preguntaban si el próximo niño que naciera sería ese rey. Todos querían ser los padres del rey prometido. Y de acuerdo con el linaje del Elcana, ya ven que nos dan muchos detalles al principio, no era improbable que un hijo de él fuera ese rey. Yo creo que la expresión que se usa mucho en México para los hijos, mi rey, viene de ahí, ¿verdad? Con ese deseo de que se convierta en verdadero rey. Pero bueno, ahora el asunto aquí es cómo respondió cada uno de ellos a esta situación. ¿Sí? ¿Cómo respondió cada uno de ellos a esta situación? Y nótese que define a Penina como rival de Ana, así que definitivamente no era una gran familia feliz. ¿Cómo iba a serlo si competían por la atención del marido? Penina le tenía celos a Ana porque era la favorita de su marido, y lo deja muy claro el pasaje, y se aprovechaba de que ella sí había podido darle hijos, mientras que Ana no. Así es que en su soberbia y altivez le hacía enojar. Ana, que por cierto quiere decir gracia o favorecida. Así que podemos imaginar a Penina, cuyo nombre significa fructífera, diciéndole, pues, ¿qué tan favorecida de Dios puedes ser si te ha hecho estéril? Mírame a mí. En cambio, yo sí soy muy favorecida, ¿no? Observemos que Dios no le había concedido hijos, es decir, la esterilidad de Ana era resultado de la providencia divina. Igual que en el caso de Sara, la esposa de Abraham, de Rebeca, de Raquel, de Elizabeth, la esposa de Juan el Bautista. Dios tenía un plan y la esterilidad de esta mujer era parte de ese plan, mediante el cual se dejaría ver cómo Dios obra ante la imposibilidad del ser humano. El hijo que le habría de nacer a Ana no podría ser atribuido a los esfuerzos humanos, sino a la gracia divina. Aunque todo hijo es un don de Dios, en este caso en particular se requería la intervención sobrenatural de Dios, que quedara bien claro que era por intervención sobrenatural que ella tuviera a su hijo.
Ahora, por su parte, Elcana, el esposo, cometió un par de errores. Mostrar su preferencia o tener preferencia hacia Ana y minimizar el dolor de ella por no poder tener hijos. Vimos ahí que de la ofrenda presentada para el sacrificio, el sacerdote regresaba al que ofrendaba la mayor parte para que él y su familia comieran en la celebración. Y de esas viandas consagradas, Elcana dio la mejor parte a Ana, no ocultando su preferencia por ella. Le dio el filete, ¿verdad? Le dio lo mejorcito. Pero además, trataba de consolar a Ana diciéndole que para qué necesitaba hijos si lo tenía él. Échense esa. ¿Sí? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Sí? Vaya manera de consolar a su esposa. Si bien es cierto que Ana no debía estar sumida en depresión por causa de su infertilidad, no era como para ponerse como la fuente de satisfacción de su esposa. Así que en lugar de ayudar a Ana a poner su confianza en Dios y su soberanía, Elcana espera ser suficiente para ella. ¿Verdad? Aquí me tienes. Ni siquiera Dios te puede dar lo que yo te puedo dar. Prácticamente eso es lo que le está diciendo, ¿no? Así es que esposo o futuro esposo, ¿sí? No los excluye. Si tu esposa o futura esposa batalla en algún área de su vida, no te pongas tú como su salvador, sino guíala al verdadero Salvador. Ayúdala a buscar refugio en el Señor y poner su confianza en Él. No dejes que se hunda y mucho menos te hundas tú mismo junto con ella. Más bien, ayúdale a colocarse sobre la roca que es Cristo y su palabra. Ana vivía con gran amargura. Se la pasaba llorando y sin comer cada vez que subían a la fiesta ceremonial. ¿Cuánto tiempo seguiría Ana sufriendo por su situación? ¿Continuaría lamentándose y autocompadeciéndose? Ella no podía cambiar la actitud de su rival. No podía cambiar a Penina, ni lo que los demás pensaran o hicieran, pero sí podía responder de una manera distinta. Así que fue movida por Dios a ir en oración para expresarle su tristeza. Y aquí pasamos a la segunda C, el clamor de Ana, de los versículos 9 al 13. Dice el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí no dice qué fue lo que la hizo cambiar, pero sabemos que Dios, en su providencia y soberanía, provoca un cambio en la actitud de Ana, ya que comió y bebió para luego levantarse y hacer lo que todos debemos hacer, tanto en las malas circunstancias como en las buenas. ¿Y qué es eso? ¿Qué hizo Ana? Oró. Oró. Lo que debió haber hecho desde el principio, ahora por la providencia de Dios y su gracia, se anima, se levanta, va a Dios en oración. Y eso nos lleva a preguntar, ¿cuál es tu primera reacción cuando estás pasando por una situación difícil? ¿Lamentarte? ¿Quejarte? ¿Culpar a otros? ¿Amargarte? ¿Te envuelves en un manto de autocompasión? Ay, pobrecito de mí, no merezco esto, tan bueno que soy, tan fiel siervo de Dios. ¿Qué no ves que vengo a la celebración religiosa?
¿Qué no ves que voy a Gracia y Paz cada domingo? No merezco esto. Observemos que la oración de Ana fue con amargura de alma y abundante llanto. Es decir, no escondió sus sentimientos, pero hizo lo correcto al ir delante del Señor para expresarle su sentir y su deseo más profundo, que era el de tener un hijo. Y esto lo vemos con frecuencia, este tipo de actitud la vemos con frecuencia en los salmos. Y aún Jesucristo mismo, estando en agonía, dice la palabra que oraba con mayor intensidad en Lucas 22:44. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente. Vemos entonces al menos 4 elementos de una oración de súplica genuina con la oración de Ana. En primer lugar, lo hizo con toda su alma. Versículo 10 dice, con amargura de alma y llanto. Y en el 15, con aflicción de espíritu. En segundo lugar, con humildad. Versículo 11, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Una actitud sumamente humilde. Número 3, no para ser vista y escuchada por los demás, sino por el Señor. En el versículo 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y número 4, lo hacía con toda sinceridad. Versículo 15 dice, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ahora sabemos, y por experiencia personal, la mayoría de nosotros, que no es fácil concentrarse en la oración cuando se está en angustia. Pero aún así es necesario esforzarse e ir delante del Señor presentándole nuestras necesidades. Ella no escondió sus sentimientos. Si me acompañan a Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 4, nos da precisamente el apóstol Pablo la clave para no seguir en angustia. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y luego continúa diciendo, por nada estéis afanosos, o sea, por nada estén angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí está lo que debemos hacer. Y el resultado es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que una de las razones por las que no oramos con frecuencia es que no vemos la necesidad de hacerlo. Somos tan autosuficientes que no vemos la necesidad, no vemos nuestra dependencia de Dios. Pensamos que la podemos librar sin Él. Y muchas veces llega el punto en el que estamos tan abrumados que pensamos que ya no nos puede ayudar. Ana llevaba tiempo lamentando su situación hasta que decidió acudir al Señor en oración. Insisto, sabemos que fue el Espíritu Santo quien le impulsó a hacerlo, pero a fin de cuentas, ella tuvo que hacerlo. Ella tuvo que comer, ella tuvo que beber agua y ella tuvo que levantarse e ir delante de Dios en oración. Y la oración es una manifestación de la fe y surge de la convicción de que Dios tiene la capacidad para responder, pero no solamente la capacidad para responder, sino que tiene además la voluntad para hacerlo. Es decir,
no solamente puede, sino que quiere. ¿Lo crees? No siempre nos va a contestar conforme a lo que deseamos. Eso lo tenemos que tener bien claro. Y eso es también parte de su amor. Eso es parte de su gran sabiduría y de su soberanía. Y en ese momento Ana estaba nada menos que a la entrada del tabernáculo, ahí en Silo, el lugar que Dios había escogido para encontrarse con su pueblo. Ya habían ofrecido sus ofrendas de paz, su sacrificio. Así que ninguna ocasión mejor que esta para dirigirse al trono de la gracia. Gracias a Dios que hoy, por Jesucristo, no tenemos que ir a un lugar determinado para encontrarnos con Dios, porque tenemos libre acceso a su presencia por la persona de Jesucristo, por nuestro sumo sacerdote que traspasó el velo. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué precioso, ¿verdad? Qué privilegio el que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Sí. Y a diferencia del sacerdote Elí, que estaba sentado observando y además se equivocó en su discernimiento porque pensó que estaba borracha, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros y que discierne aún las intenciones de nuestro corazón. Él no está sentado en una silla a la entrada del templo. Él está junto a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, habiendo obtenido la victoria sobre el pecado y la muerte, de tal forma que nos podemos acercar con plena confianza en base a sus méritos y no a los nuestros. Y es un error, y tómenlo muy en cuenta, por favor, porque es muy común caer en esto. Es un error pensar que necesitamos estar bien antes de acudir a Dios. No, ya que me alivian, entonces ya voy a ir con Dios, porque no me siento digno ahorita de ir delante de su presencia. ¿Quién es digno de ir delante de su presencia por sí mismo? Nadie. Entonces, ¿a dónde acudes? ¿O a quién acudes en tu angustia? Elcana le decía a su esposa: ¿me tienes a mí? Pero el salmista dice en el 32:7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora, en cuanto a la oración de Ana, ¿está acaso Ana haciendo un intercambio con Dios? Si tú me das un hijo, yo te lo doy. No. Más bien le dice: si tú me das lo que te pido, reconoceré tu favor y te lo entregaré de todo corazón. Fíjese el versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. No se lo había dado y ya lo había entregado. Ya hablamos de su humildad. No hay ninguna exigencia. No hay ninguna declaración positiva. En ningún momento ató o reprendió algún espíritu de infertilidad. No declaró sanidad.
ni tampoco invocó la bendición. Tan solo se humilló delante del Señor y clamó en su angustia: si te dignares, si te dignares. Y al decir que no pasará navaja sobre su cabeza, se refiere a que sería nazareo. Es decir, apartado o consagrado, que dedicaría su vida al servicio de Dios. Normalmente el nazareato era de manera temporal, pero aquí Ana lo ofrece para toda la vida. Tengamos en cuenta esto. Nuestras peticiones a Dios nunca deben ser en base a méritos propios, sino solo por la gracia de Dios. Solo por su gracia. Versículo 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Sí? Lo más común en aquel entonces en la oración pública era hacerlo de manera audible, pero Ana estaba tan acongojada que lo hacía en silencio, y por eso el sacerdote pensó pues que estaba ahí balbuceando por estar borracha. Pero una vez que Ana humildemente le aclara las cosas, Elí se une a ella diciendo amén a la petición de Ana, aunque él desconocía el motivo de la oración de Ana. Él no escuchó lo que ella estaba pidiendo. Y eso nos lleva al tercer punto, que es el consuelo de Ana. Versículos 14 al 18, el consuelo de Ana, que es la primera conversación que tienen Elí y Ana. Versículo 14 dice: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces, por un lado, vemos que Elí se adelantó en su juicio y mostró aspereza en su comentario hacia Ana al considerarla ebria. Él no alcanzaba a ver su congoja. Pero es interesante que ella no se enganchó en el comentario áspero de Elí. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Y Proverbios 26:4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Se estaba portando como un necio Elí. Ella no le respondió de acuerdo a su necedad. Así que su humilde respuesta le hizo ver a Elí su error, e inmediatamente la bendijo afectuosa y paternalmente. Elí era el sumo sacerdote, y Ana lo reconoce, lo respeta, sabiendo que el deseo de Elí era al mismo tiempo una oración de intercesión. Eso es lo que hacen los sacerdotes. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote: intercedía delante de Dios por el pueblo. Versículo 17 dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Sí? Él no sabía qué le había pedido. Él solamente está intercediendo por ella y le dice: vete tranquila, mujer, y Dios quiera concederte lo que tú le has pedido. A lo que ella dijo: amén. El versículo 18 dice: ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. No es otra cosa más que decir amén a tu oración. ¿Sí? A partir de ese momento, lo interesante es que Ana dejó de estar sumida en su lamento. Fíjense el versículo, la segunda parte del versículo 18. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ahora les pregunto,
¿Tenía ya la respuesta a su petición? ¿Tenía ya a su hijo? Y no estuvo más triste. Antes de que llegara la respuesta, positiva o negativa desde su punto de vista, ella se quedó en paz. Tan pronto como ella dejó su asunto en las manos de Dios, se acabaron sus lamentos. Si le daba el hijo deseado, bien, gloria a Dios. Pero si no, gloria a Dios. Ya no seguiría lamentándose. Entonces, la oración no es para que Dios nos responda como deseamos, sino para llevarnos a confiar en la perfecta voluntad de Dios, para que descansemos en su sabiduría y en su soberanía. Él es soberano. Él hace conforme a su voluntad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar hasta que podamos descansar en Él, en su voluntad que es agradable y perfecta, y en lo que está haciendo en nosotros a través de las tribulaciones por las que estamos pasando. Santiago dice, hallen por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo que me voy a gozar en las pruebas? No por la prueba, por lo que Dios está haciendo en tu vida a través de las pruebas. ¿Qué le respondió el Señor a Pablo cuando le pidió en 3 ocasiones que le quitara ese aguijón en la carne? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y así llegamos al clímax de esta sección, que es el nacimiento de Samuel. Número 4, el cumplimiento. Versículos 20 al 23. Y levantándose de mañana, desde el 19, dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Dice aquí que Dios se acordó de Ana. Es decir, tuvo en cuenta la petición que Ana le había hecho y actuó en favor de ella. No es que de repente se le vino a Ana a la memoria y Dios dijo, ahora recuerdo que ella me hizo esta petición con todo su corazón, se la voy a conceder. ¿Sí? Tuvo un lapsus ahí, Dios, como de, ¿verdad?, falta de memoria. No, no es así. No es así. Al decir que Dios se acordó de ella, se refiere a que Dios está actuando de acuerdo con sus promesas de pacto de bendecir a su pueblo y otorgar gracia, lo cual hace por el puro afecto de su voluntad. Es la misma expresión que se usa, por ejemplo, en Éxodo 6:5, donde dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Está viendo a su pueblo sufrir en Egipto, cosa que él permitió, y ahora dice, me he acordado de mi pacto. Voy a actuar de acuerdo con mi pacto. Ahora dice que le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pidió a Dios. Y eso es lo que su nombre significa. Pedido a Dios o escuchado de Dios. Este niño, fíjense bien, fue pedido a Dios, otorgado por Dios e inmediatamente dedicado a Dios. ¿Sí? Se cerró el círculo. No lo recibió y se quedó con esa bendición. Había propuesto en su corazón, desde el momento que lo pidió, regresarle la bendición a Dios.
Versículo 21 dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Aquí vemos que es claro que el padre de Samuel, Elcana, estaba de acuerdo con el voto hecho por Ana de consagrar al niño al servicio de Dios. ¿Sí? Un voto hecho por una mujer debía ser ratificado por el esposo. Y en esa ocasión Ana no acudió al centro ceremonial en Silo, sino que se quedó en casa para continuar con la crianza del niño hasta que fuera destetado, es decir, en ese entonces de los 2 a los 4 años. Pasó el tiempo determinado y nuevamente Elcana y su familia acuden a Silo, a la fiesta ceremonial, al lugar donde Ana había clamado por un hijo, solo que en esta ocasión llevan a Samuel con ellos con el propósito de dejarlo en la casa sacerdotal. Y eso nos lleva al quinto punto, que es la consagración de Samuel. Versículos 24 al 28, la consagración de Samuel. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Es decir, para el cumplimiento de un voto como ofrenda de paz, la persona debía presentar un becerro, harina y vino. Y ellos lo llevaron a cabo. Y en esta ocasión la conversación entre Elí y Ana es muy distinta. Recuerden que la primera conversación es donde él interpreta que Ana está borracha. ¿Sí? Aquí vemos en el 26 algo muy distinto. Dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Vive tu alma. Es una expresión común de juramento en aquel entonces que se puede parafrasear tan cierto como que usted vive. Ana presenta sus respetos al sumo sacerdote y se identifica con él y le da a conocer que Dios le había concedido la petición de su corazón aquella vez que él la confundió con una mujer ebria. Ahora, volvemos al punto, o sea, Elí ni siquiera sabía lo que ella había pedido, solamente le había animado a esperar una respuesta favorable de parte de Dios. Y en cumplimiento de su voto, Ana le comunica a Elí que su hijo sería consagrado a Dios desde ese momento en adelante. El hijo que pidió en oración, el hijo que le fue concedido, ahora se lo devuelve a quien se lo había pedido y que se lo dio. Y esto es muy similar a lo que pasó con Abraham e Isaac. ¿Verdad? Tanto tiempo de esperar al hijo prometido para que luego Dios le pida en sacrificio a Isaac. Y Abraham va obediente y está a punto de sacrificar a su hijo. Y Dios no permitió ese sacrificio, pero vio el corazón de Abraham dispuesto a entregar a su hijo tan esperado, reconociendo que Dios le podía dar hijos conforme a su promesa. ¿Sí? Es notorio el contraste ahora en la actitud de Ana. La vez anterior había venido a Silo en total desesperanza, pero ahora regresa gozosa de poder entregar a su hijo para el servicio a Dios. Los padres de Samuel lo dedicaron al servicio del Señor y vemos cómo Él en su misericordia se lo regresó convertido en un fiel siervo, en el líder espiritual y moral que la nación de Israel necesitaba. Es un personaje clave
Ya lo hemos comentado en esa transición. ¿Sí? Ahora, piensa, considera, cambia de alguna manera tu enfoque de la paternidad, del hecho de saber que tus hijos no te pertenecen sino al Señor. ¿Los estás criando para el Señor o para cumplir tus deseos y tus expectativas? ¿Qué cambios en la crianza de tus hijos harás sabiendo que en realidad le pertenecen al Señor y te los ha prestado para criarlos responsablemente conforme a sus propósitos? ¿Sí? Veremos más adelante las terribles consecuencias de no hacerlo así. Elí es el anti-ejemplo, ¿verdad? Ejemplo negativo de lo que hizo con respecto a sus hijos o no hizo con respecto a sus hijos y las consecuencias tan terribles que sufrieron. Ante esto, podríamos decir que otra vez Ana regresa a una condición de lamento, ¿no? Ya entregué el único hijo que tengo, ya lo entregué, ya me deshice de él y pudiera estar triste otra vez. Pero no es lo que vemos en lo que se conoce como el cántico de Ana o la segunda oración de Ana. Punto 6 es el cántico de Ana. Es la segunda oración, que en este caso no es una oración de lamento, sino una preciosa oración llena de gratitud y alabanzas a Dios, así como de los planes soberanos de Dios de poner un rey sobre su pueblo. Pero es tan rica esta oración que lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Okay? No podemos correr a través de ella. ¿Sí? Tiene mucha sustancia. Ahora, para concluir, esta sección inició con Elcana y su familia acudiendo a Silo, ¿verdad? El centro de oración, con serios conflictos entre ellos. Y termina con su regreso a casa, pero en esta ocasión con el gozo de haber dedicado a su hijo al servicio del Señor. Ya no vuelve a mencionar a la otra mujer y los problemas que tenía Ana con ella. Así que vemos la conclusión en el versículo 11 del capítulo 2. Después de su oración, dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y de esto hablaremos más adelante. Y cómo Samuel va creciendo en el conocimiento y en el servicio a Dios, que empieza desde muy pequeño. Ministraba, dice ahí. Ministraba, servía a Jehová delante del sacerdote Elí. La historia del nacimiento de Samuel, como dije al principio, es una historia de una mujer estéril y amargada, que por la gracia de Dios se convierte en una mujer fructífera y gozosa. Vemos a Dios dando vida donde no la hay, produciendo esperanza donde antes solamente había caos. Recordemos que estamos en la era de los jueces, donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Había completa anarquía y decadencia moral y espiritual. Así que la historia de Ana es una imagen de la historia del pueblo de Israel. Un pueblo estéril que no puede engendrar vida espiritual. Es igualmente la historia de la humanidad misma. Al igual que Ana, cada uno de nosotros estaba sin vida espiritual e incapaces de llevar fruto para Dios, esclavizados por el pecado y por el temor a la muerte,
y amedrentados por el enemigo. Efesios 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios. Esa era nuestra condición. Pero Dios, oh bendito pero. Bendito pero, bendita transición. Dios interviene una vez más y la estéril ya no lo es. Ahora puede producir vida, y una vida que ayuda a cumplir los propósitos redentores de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Pero Dios, Él trajo vida donde no había vida. En el caso de Ana. Cambió su lamento en gozo. Y así lo ha hecho con todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Pero tienes que preguntarte tú en cuál parte de este pasaje estás, del de Efesios, en cuál parte, en la primera parte. ¿Sigues muerto en tus delitos y pecados? Siguiendo la corriente de este mundo y en obediencia a Satanás, sujeto a la ira de Dios, al castigo eterno. Si es así, hoy es el día. Este es el momento en el que debes acudir a Dios en arrepentimiento por tus pecados y arrojarte a su gran misericordia, encontrando el perdón en Jesucristo, quien dio su vida para pagar por los pecados de todos aquellos que crean en Él. Pero si ya lo hiciste y tienes nueva vida en Cristo, regocíjate en Él y canta el canto con el que inicia Ana en el capítulo 2, versículo 1. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Alégrate en la salvación que Dios te concede. Recuerda que Él es el que tiene el control de todas las cosas y que a nosotros nos corresponde en fe descansar en su soberanía, en su fidelidad a sus promesas y en la salvación que nos concede por medio de Cristo. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por recordarnos que tú eres un Dios misericordioso, que traes vida, das vida, y solo tú puedes hacerlo, Señor, donde no la hay. Gracias porque habiendo estado muertos en delitos y pecados, enviaste a tu Hijo a vivir la vida que no podíamos vivir, una vida
justa, santa. Y en esa condición, ir a la cruz para morir en nuestro lugar. Señor, ayúdanos a apreciar ese regalo de amor, la grandeza de tu gracia y de tu misericordia, y vivir por ella y vivir para ti, Señor, cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado el lamento y gozarnos en la salvación que nos has dado, a reconocer que tú eres soberano y que tienes control de todas las cosas. Te bendecimos, Señor, y a ti damos la gloria, que solamente tú eres digno de ella en Cristo Jesús. Amén.